La ecografía es una técnica en la cual se utilizan los ultrasonidos para que al atravesar las diferentes estructuras generen ecos de diferentes amplitudes, dando lugar a imágenes que permiten analizar los órganos por los que atraviesan. Los principios básicos. Las imágenes ecográficas se obtienen mediante ondas de sonidos enviadas desde un cabezal transductor de sonido hacia el cuerpo del paciente, donde son reflejadas. ¿Qué es el ultrasonido? El sonido es una onda mecánica que viaja en línea recta, requiere de un medio para transmitirse. El ultrasonido es una onda con una frecuencia que supera los 20.000 Hz. Las propiedades de las ondas sónicas son la velocidad, la frecuencia, la longitud de onda y la amplitud. La velocidad es la rapidez con la cual viaja la onda a través de un medio, determinada por la densidad de este medio. Su unidad de medida es el centímetro por segundo. La frecuencia es el número de ciclos en una unidad de tiempo, es decir, ciclos por segundo. La longitud de onda es la longitud del espacio ocupado por una onda. Y la amplitud es la altura o intensidad en un determinado tiempo, representada por la altura de la onda. Esta decrece con el incremento de la profundidad. Mediante el ultrasonido pulsado, el transductor produce pulsos de onda ultrasonido. Estas ondas viajan dentro del cuerpo e interactúan con varios órganos. Las ondas reflejadas regresan al transductor y son procesadas por el equipo, siendo la imagen representada en el monitor. Interacción del ultrasonido con los tejidos. Los fenómenos que se producen son la reflexión, scattering, transmisión y atenuación. La reflexión ocurre en una superficie o interfase entre dos tejidos adyacentes. Es causada por la diferencia de impedancia acústica entre dos tejidos. A mayor impedancia acústica entre dos tejidos, mayor reflexión. Si no hay diferencia de impedancia acústica, no hay reflexión. La imagen ultrasónica es formada por los ecos reflejados. El scattering es la redirección de la onda en varias direcciones. Es causado por la interacción con pequeños reflectores o interfaces rugosas. Solo una porción de la onda retorna al transductor. Transmisión. No todas las ondas son reflejadas. Hay algunas ondas que siguen viajando dentro del cuerpo. Estas ondas son reflejadas por estructuras más profundas. Atenuación. A medida que la onda se profundiza, se hace más débil. La amplitud de la onda decrece a medida que se profundiza. La capacidad del sistema ultrasonido permite diferenciar tejidos muy semejantes como tejidos muy disímiles. Esto depende de las resoluciones. La resolución axial es la capacidad de distinguir dos puntos que están a lo largo del eje del haz de ultrasonido. La longitud de onda afecta a la resolución axial. La resolución lateral es la capacidad para distinguir dos puntos que están perpendiculares al eje del haz de ultrasonido, y la amplitud es lo que va a afectar a la resolución lateral. En la resolución espacial, también llamada resolución de detalle, es la combinación de la resolución axial y la lateral. Resolución de contraste es la capacidad para distinguir dos objetos adyacentes que tienen diferentes intensidades. Y la resolución temporal es la capacidad para distinguir eventos rápidos como una secuencia. El haz de sonido es un enfocamiento mecánico, efectuado por un cristal convexo o un lente acústico para cada elemento. También tenemos un enfocamiento electrónico en transmisión y en recepción. El haz de sonido es la energía acústica emitida por el transductor. Puede emitirse como una onda pulsada o continua. Está compuesto por una zona cercana, un punto focal y una zona lejana. La zona cercana es la porción del haz en la cual el diámetro del haz decrece a medida que la distancia del transductor aumenta hasta llegar al diámetro más pequeño permitido. El punto focal o zona focal es el punto en el cual el haz llega a su menor diámetro y es la mejor resolución. La zona focal es la zona comprendida alrededor del punto focal, es decir, la zona cercana, y hacia la zona lejana equidistante. La zona lejana es la porción del haz posterior al punto focal o posterior a la zona cercana, en la cual el diámetro del haz aumenta a medida que la distancia desde el transductor aumenta también. Interfase reflectante
es la superficie capaz de reflejar los sonidos. Esta barrera o interfase existe entre dos medios contiguos con diferentes impedancia acústica. La impedancia acústica es la resistencia al paso de las ondas de un tejido, producto de la densidad del medio por la velocidad de propagación del sonido. Los sólidos tienen una alta impedancia acústica, es decir, que transmiten mal el sonido, mientras que los líquidos, las partes blandas y los gases tienen una baja impedancia acústica, transmiten mejor el sonido. Absorción. Es la pérdida de energía que se produce cuando un haz de ultrasonidos atraviesa un medio, haciendo que las partículas que lo componen comiencen a vibrar. Debido al roce entre dichas partículas, una parte de la energía se transforma en calor. Cuanto mayor es la absorción, menor es la penetración de los ultrasonidos en el medio. La reflexión es un fenómeno por el cual, cuando un haz de ultrasonidos llega a una interfase reflectante, una parte del haz se refleja en forma de ecos, como ultrasonidos reflejados, y la otra parte continúa hacia la siguiente interfase. Cuanto mayor sea la diferencia de impedancia acústica entre los dos medios que separan la interfase, mayor será el eco. La refracción es un fenómeno por el cual el haz de ultrasonidos es desviado cuando incide en un determinado ángulo sobre una interfase reflectante situada entre dos medios, en los que la velocidad de dichos ultrasonidos es diferente. El ecógrafo. Los principios básicos son los cortes ecográficos, imágenes elementales, artefactos y lecciones básicas. Los cortes ecográficos pueden ser longitudinales, transversales y oblicuos. Como imágenes elementales podemos obtener imágenes anecoicas. El haz de ultrasonido atraviesa un medio sin interfaces reflectantes. Imágenes hipoecoicas. En el interior de la estructura normal existen interfaces de menor ecogenicidad o menor número que en la estructura normal que la circunda. E imágenes hiperecoicas, que en el interior de la estructura normal existen interfaces de mayor ecogenicidad o mayor número que la estructura normal que la circunda. Los artefactos son imágenes no esperadas en la ecografía normal que no corresponden a estructuras reales y que pueden provocar confusión en el explorador. El refuerzo acústico posterior se produce cuando el ultrasonido atraviesa un medio sin interfaz en su interior y pasa a un medio sólido ecogénico. Es casi característica exclusiva de imágenes quísticas en el seno de estructuras sólidas. La sombra acústica posterior se produce cuando el ultrasonido choca con una interfase ecogénica y no puede atravesarla, no detectándose ninguna imagen detrás de esta interfase tan ecogénica. Es muy característico de las litiasis biliares y renales y de las calcificaciones musculares. Las reverberaciones se producen cuando el haz de sonidos incide sobre una interfase que separa dos medios de muy diferente impedancia acústica, como por ejemplo entre un sólido ecogénico y gas en el tubo digestivo o sólido y hueso. La cola de cometa ocurre cuando el haz de ultrasonidos choca contra una interfase estrecha y muy ecogénica, apareciendo detrás de esta interfase una serie de ecos lineales. Es muy característico de los adenomiomas de la pared vesical, cuerpos extraños muy ecogénicos y también pequeñas burbujas de aire en el seno de un medio sólido. La imagen en espejo se produce cuando una interfase muy ecogénica se encuentra delante de otra imagen curva, tan ecogénica como ella, produciéndose una sombra acústica posterior. Lesiones básicas. Pueden ser líquidas, como ser quiste simple, quiste complejo, que a su vez se divide en parasitario, tumoral e inflamatorio, o líquido libre. Y las sólidas pueden ser homogéneas, hipoecogénicas, isoecogénicas, hiperecogénicas y heterogéneas. Etapas de la ecografía. Primero tenemos la producción de trenes de ondas ultrasónicos, luego la penetración de los ultrasonidos en los tejidos y reflexión de los mismos. En cada interfase, la energía del ultrasonido se refracta, pero una pequeña parte que incide perpendicularmente se refleja construyendo el eco, el cual llega al transductor sucesivamente según sea la distancia que se produce. La recepción de ondas reflejadas, después tenemos el procesamiento de señales como amplificación y la presentación adecuada de las señales, como scan A, scan B, modo M y a tiempo real.
Métodos de diagnóstico del eco pulsado. El Scan-A es un sistema de eco pulsado compuesto por un generador que estimula al transmisor y al generador de barrido y un receptor y recoge los ecos devueltos. El Scan-B es un equipo que presenta una sección anatómica del paciente mediante la agrupación de un gran número de líneas A contenidas en el plano de corte. El modo M se utiliza para registrar movimientos de estructuras, un registro de tiempo-posición que representa cómo varía la línea de eco A en función del tiempo. En la técnica de tiempo real, el ojo recibe la impresión de que se trata de una imagen en movimiento, similar a la que se obtiene en la fluoroscopía de rayos X. La técnica de Doppler permite el estudio de órganos en movimiento al percibirse una señal sonora producto de la diferente frecuencia entre el haz sonoro emitido y el reflejado. La ecografía por efecto Doppler es un método no invasivo para medir el flujo y la velocidad circulatoria dentro de un vaso u órgano. Puede ser blanco y negro o a color. Es un método muy utilizado en obstetricia, puesto que permite evaluar el caudal circulatorio en cualquier vaso sanguíneo, en especial el cordón umbilical, la circulación uterina y áreas de importancia en el crecimiento fetal. Existen dos tipos de ecógrafos: el estático, en el cual la imagen se obtiene desplazando el transductor sobre la zona a explorar y se fija en la pantalla en forma de corte, y el ecógrafo de tiempo real, que realiza la selección de la zona explorada varias veces por segundo, y la imagen se puede observar en movimiento. Partes del ecógrafo. La sonda exploratoria o transductor es la que recoge la información mediante la emisión de pulsos de ultrasonido. Recoge los ecos que transmiten dichos pulsos cuando chocan con interfaces reflectantes al atravesar distintos medios físicos. La unidad de procesamiento es la que recoge la información que nos da la sonda, transforma esa información en impulsos eléctricos y la expresa en forma de imagen. El monitor es la pantalla en la cual se muestra la imagen bidimensional en escala de grises y puede ser reproducida también en papel térmico, videoimpresora, placa radiográfica, disquete o video. Tipos de sondas o transductores. Tenemos los lineales, que emiten haces paralelos formando una imagen rectangular. Se usa para el estudio de estructuras superficiales como músculos, tendones, mama, tiroides, entre otros. La frecuencia de trabajo oscila entre 7,5 a 13 MHz hasta 20 MHz. Los sectoriales efectúan barrido mediante haces radiados, formando una imagen triangular o en abanico. Se usa en exploraciones cardíacas y abdominales, y su frecuencia de trabajo es de 3,5 a 5 MHz. El convexo emite haces radiados con una base más amplia que los sectoriales, formando una imagen de trapecio. Se usa en la exploración abdominal general y obstétrica, y su frecuencia de trabajo es de 3,5 a 5 MHz. Y las intracavitarias pueden ser lineales o convexos, y se utilizan para exploraciones intrarrectales e intravaginales. Su frecuencia de trabajo es de 5 a 7,5 MHz. A la hora de la realización de una ecografía, primero se debe untar una sustancia parecida a un gel en la zona del cuerpo que va a someterse a la ecografía. Este gel va a actuar como un conductor. Luego, utilizando un transductor, se envía el ultrasonido a través del cuerpo del paciente. El sonido del transductor se refleja en las estructuras del interior del cuerpo y la información de los sonidos es analizada por una computadora. La computadora entonces crea una imagen de estas estructuras en una pantalla. Principalmente su uso se relaciona con la rama de la medicina. ¿Por qué? Porque sirve para la exploración de órganos internos, como hígado, riñones, vaso, corazón, ganglios linfáticos, y en ginecología se pueden detectar embarazos problemáticos con fiabilidad, estudiar la evolución del embrión, detectar cáncer y tumores de ovario y realizar ecografías para estudiar la evolución del feto. Gracias a los diferentes cortes tomográficos se pueden determinar la topografía de los órganos, obtener medidas como tamaño o volumen y la posibilidad de realizar punciones. Con una ecografía precoz en mujeres que buscan concebir, se puede establecer la existencia de un embrión o feto vivo y estimar el tiempo de embarazo, diagnosticar malformaciones congénitas, valorar la posición del feto y la placenta o determinar si es un embarazo múltiple. En el primer trimestre se puede confirmar el embarazo normal o no. Se puede determinar si es un embarazo único o múltiple.
la edad gestacional, el saco gestacional, el saco vitelino, al embrión, el líquido amniótico, determinar la viabilidad del embrión y la anatomía pelviana. También se pueden ver la anatomía fetal y placentaria, descartar un embarazo ectópico, amenazas de aborto, hematomas, aneuploidías, identificar problemas de la placenta, el útero, la pelvis y los ovarios, marcadores de riesgo de cromosopatías y si posee un DIU y está embarazada. En el embarazo se deben realizar en el primer trimestre 2 exámenes ecográficos, el primero antes de las 11 semanas y el segundo entre las semanas 11 y 14. En el primer examen, alrededor de las 11 semanas, se pueden identificar el saco gestacional, el embrión, la actividad cardíaca embrionaria, la vesícula vitelina, el amnios y la placenta. En el segundo examen, entre las semanas 11 y 14, se pueden determinar la longitud craneocaudal y la edad gestacional, diagnosticar la gestación y la correcta implantación, detectar posibles malformaciones y marcadores ecográficos de cromosopatías, explorar el útero y anexos en busca de patologías y examinar la placenta. En la ecografía obstétrica del segundo y tercer trimestre se puede estimar el tamaño fetal, la biometría, el diámetro biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal y la longitud femoral. Se evaluará la estática fetal, la situación en la presentación, la edad gestacional, la dinámica cardíaca, los movimientos fetales y respiratorios, la placenta y líquido amniótico, el cordón umbilical, la anatomía fetal, biometría, la evaluación del cuello uterino, estimar el peso fetal, evaluar el estado de hemodinámica fetal por Doppler y complemento del perfil biofísico fetal.